Bueno, nada, lo que yo digo, el Doom en nivel difícil es imposible, chicos, la verdad, es imposible, lo voy a sacar y voy a empezar a jugar en otro nivel porque me quedo trabado en cada parte y no puedo escribir. Al margen, Charlie, escúchame, las 5 lucas que me prestaste cuando fue lo de la conferencia en Morón, ¿te acordás? El Sí, sí, marzo, sí. allá atrás. Marzo Te 12, juro que, 13 de bancame, marzo. Yo te no, no me banco, lo digas. pero acordate que el dólar blue se fue muy caro, la inflación me está matando, así que necesitamos activar eso. Sí, 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 también, sí, bueno, está bien, Charlie, pero bancame un poquito más, ¿no? Me parece Dale, que sí, un no, poquitito, ¿no? Meter un poco más de paciencia. no hay problema, amigo. Lo bueno que está Gastón acá presente, que está atestiguando que, bueno, lo que es el tema de la deuda. Bueno, Gastón, Yo creo, muchachos, que acabamos de presenciar una confesión que importó un reconocimiento de deuda materializado a través de la plataforma Zoom. No me y con inventes, fecha, no basta. y con fecha No, probable No sé, Hernán, de inicio de fíjate. liquidación. Es no, decir, no, tenemos una deuda que se consolidó en marzo y tal vez haya devengado intereses. no, disculpa. Bueno, no sé, me salgo de la reunión. Chao, chicos, no, disculpame, no es así. No, no, Charlie, no, yo no te reconocí ninguna deuda, no, ¿cómo lo vas a probar? Soy Hernán Cuadri, estoy acá junto con Gastón Bieli y junto con Charlie Ordóñez. Lo que acaban de ver hace un minuto no fue real, fue solamente un simulacro de una situación que puede pasar, que perfectamente puede darse en nuestros días, donde estamos todos encerrados dentro de nuestras casas y la comunicación y el intercambio humano ha pasado casi a ser 100% virtual. Y en esos contextos, bueno, pueden darse de manifestaciones dentro de las videoconferencias en las cuales pueden tener alguna relevancia jurídica. A partir de eso, con los dos colegas acá, estuvimos pensando del tema y nos pareció interesante hacer algunas reflexiones y escribir sobre eso. Y lo primero que nos gustaría un poco pensar o compartir con ustedes es qué implica, digamos, jurídicamente esta cuestión de las videoconferencias, digamos, en qué molde, de qué tipo de prueba ingresa. ¿Vos qué pensás, Gastón? Claramente estamos hablando de una fuente probatoria que bien puede ser, puede mostrar la ocurrencia de un hecho de cualquier tipo de índole contractual o algún tema laboral y por ello como se utiliza en el marco de teletrabajo, relaciones de familia, incluso la ocurrencia de delitos. Es una herramienta sumamente útil a fin de canalizar en el marco de un proceso, valga la redundancia, la ocurrencia o no de este tipo de actos. La verdad que salvaguardando ciertas consideraciones que vamos a hablar más adelante en lo que hace a la vía de incorporación, yo creo que tiene como fuente probatoria, como material probatorio y después, por supuesto, esto es prueba documental, el medio de prueba idóneo es la prueba documental, puede ser valorada completamente por parte del juzgador. No sé, Carlos, si querés agregar algo. Sí, yo agregaría lo siguiente, no solamente es una prueba útil, sino es algo que se está usando y mucho, ¿sí? Como antes de la pandemia hablamos mucho del WhatsApp, porque era una realidad que nos comunicamos mucho por WhatsApp, hoy por hoy nos comunicamos mucho por Zoom, ¿sí? Entonces es una herramienta que se usa cotidianamente en muchas actividades, como decía Gastón, para documentar obligaciones, para cometer delitos, para hablar con la abuela, con el tío, con el... Es importante que sepamos cómo la podemos utilizar para llevarla al proceso y eventualmente hacerla valer en juicio. Sí, ahí me quedo con alguna idea que vos dijiste, Gastón. Vos mencionaste la palabra prueba documental, pero me parece que hay un distingo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque el Zoom se puede usar de dos maneras. El Zoom se puede usar de dos maneras. Y creo que es el distingo uno que vamos a tener que hacer en este tema. Podemos usarlo grabando, y a mí en este momento me sale un cartelito que dice grabando. Digamos, ahí estamos generando un documento que cuando terminemos la videoconferencia se va a quedar alojado, se va a descargar y se va a quedar alojado en tu computadora. Entiendo yo, no sé si ustedes lo han visto un poco más, pero me parece que no queda, no sé si queda en los servidores de ellos o no sé si en todas las cuentas quedan en los servidores de ellos. Y la otra, Queda grabado de forma local porque yo opté por
hacerlo de esa forma. Ajá. Si yo hubiera dicho que no hubiera tildado la opción correspondiente, no quedaría rastro en ninguno. En los servidores de la empresa, por defecto, no queda el rastro electrónico, tal cual pasa en el caso de WhatsApp con el acceso a los contenidos, el tema del cifrado extremo a extremo, etcétera. Pero si yo hubiera optado porque se grabe en la nube de Zoom, para que yo después pueda acceder a la grabación a través de la nube de Zoom, bueno, ahí sí, podría decir que el documento electrónico está alojado en la plataforma mediante el cual se canalizó. Sí, Gastón, ¿y ese servicio de usar nube de Zoom está disponible para todos los usuarios? El servicio está disponible de forma gratuita, con ciertas limitaciones para quien lo quiera utilizar. 40 minutos en aquellas grabaciones que son de más de 3 personas, y yo me estaríamos teniendo una charla entre vos y yo, Charlie, podríamos hacerlo por más tiempo, pero cuando son más de 3 usuarios, el límite son 40 minutos, y hasta 100 espectadores o interlocutores a la vez. En cambio, las opciones pagas, que por supuesto tiene la plataforma, hay que ver también lo que dicen los contratos, el contrato, los términos y condiciones, no tienen estas limitaciones, sino que la grabación de tiempo es ilimitada, hay una capacidad de almacenamiento, y la cantidad de usuarios que pueden ingresar a la conferencia aún pueden ser más. Entonces Zoom se vuelve un poco un tercero de confianza, fíjate. Zoom se está volviendo... Mirada, sí. Se está volviendo un tercero de confianza y está guardándote la información. O sea, ahí tenés dos vertientes de generación Claro. documental, ¿no? Una que se la quedan ellos, uno que te lo quedas vos, pero también tenés la otra vertiente, que es no grabé. No grabé, Entonces, soy testigo. Ahí no tenés un documento, no vas a poder llevar un documento ni vas a poder llevar un link, vas a poder llevar testigos. O sea, ese distingo está bueno hacerlo, o sea, se divide en dos y a su vez la generación documental se divide en dos más. Entonces vos vas a tener la posibilidad de usar prueba documental, o la posibilidad de utilizar alguna prueba testimonial, digamos, en el simulacro que hicimos antes, vos yendo a declarar diciendo, bueno, nada, escuché en una grabación de Zoom, en una conferencia de Zoom, que Hernán estaba reconociendo a Charlie que le debía esos 5.000 pesos, la fecha de memoria y demás. Entonces, va a tener un testigo que no es tan presencial de los hechos, sino más presencial de algo que está sucediendo en una videoconferencia, ¿no? Vos, Obvio, tal cual, Gastón, que también la generación de la charla de Zoom deja un rastro digital. Es decir, cuando vos me invitaste, generaste una invitación que se alojó en mi casilla de correo personal, generaste una invitación que se alojó en la casilla de Hernán, y generaste una invitación que se alojó en la casilla de todos los que participaron. Entonces, yo el día de mañana llevo el testigo al proceso, yo al juez le puedo mostrar la invitación. Es decir, como que realmente me invitaron y cómo realmente estuve yo en proceso. Entonces, no solamente es importante lo de testigo, sino complementar esa función del testigo con datos digitales adicionales que pueden surgir de la cuenta de mail, por ejemplo. importante, sí, claro. Hernán, ¿qué opinás? Sí, no, y todas esas cuestiones empiezan a converger después en lo que ustedes dicen bien en el libro, en el sentido de que no tenés que contentarte con una sola fuente probatoria, sino que tenés varias convergiendo en el mismo sentido, porque vas a tener el testigo, puedes llevar el video que pudiste grabar, si grabaste algo, el testigo que a su vez lo ofreces para que venga a ratificar o rectificar, una prueba pericial, de la que a lo mejor puedes prescindir, porque bueno, si el plexo probatorio más o menos te lleva por un lado, quizá podrías prescindir, y a su vez los mails, las invitaciones, eventuales, o sea, eventuales pericias sobre otras máquinas, esto extremadamente trazable, y creo que bueno, es una fuente probatoria que hay que tenerla muy muy en cuenta, porque digo, pueden surgir varias cuestiones. Ahora, después tenés que verlo digamos, cuál va a ser su eficacia o la validez probatoria, y pensar también que esto puede dar lugar a uno, como hacíamos un poco en el simulacro, a uno de los elementos o una de las posibilidades probatorias más interesantes, que es la confesión. Porque vos vas a tener una confesión extrajudicial, que antes confesión extrajudicial nunca había. ¿Cuándo veías una confesión extrajudicial? ¿Por qué no había? Porque no existía, no, porque no podías probarla. Tenés confesión extrajudicial frente a la contraria o frente a terceros, documentada en un video. Redondo por todos lados. Hasta inclusive podríamos hablar de contrato verbal, ¿por qué no? Exacto. Fíjense Claro. que fin de año en Europa salió un fallo de un contrato de alquiler de arrendamiento por WhatsApp, por audios de WhatsApp. Claro. Es decir, las variantes son muchas. Sí. ¿Un contrato sería entre presentes o entre ausentes para ustedes? Bueno, ahí hay un tema importante, porque eso lo estamos tratando, lo hemos analizado in extenso en un libro que próximamente saldrá a través de la editorial, que hemos escrito con el doctor
Carlos Ordóñez, que es Contratos Electrónicos, Teoría General y Cuestiones Procesales. En uno de los capítulos, cuando hablamos de la formación del consentimiento, justamente tratamos acerca de, dependiendo el medio que se utilice para formalizar el contrato, podríamos estar ante una contratación entre presentes o entre ausentes, siendo que hoy por hoy, aunque el código hace una distinción para cada caso, lo que hace la diferencia, digamos, entre una clasificación y otra es la inmediatez. La inmediatez entre lo que se tarda en emitir la oferta y producirse la aceptación. Por más que después está lo que entra en la órbita de consumidores o contratos paritarios, que eso es algo que la verdad por una cuestión de tiempo no lo voy a explicar acá, sino que me remito a lo que hemos escrito en el libro. Para mí, bajo mi consideración, yo creo que el doctor Ordóñez va a coincidir, estamos frente a una contratación que tiende a ser, por supuesto, entre presentes. Che, ¿me van a dar una copia del libro ese? Y sí, te vamos a reservar. Está, promesa documentada, chicos. Ahí tenemos otro acuerdo. Promesa documentada, ahí tenés. Ahora esto sí lo voy a usar como prueba, ¿eh? Así que puedo. Hay una promesa de donación sería, o no sería una promesa de donación. Sí, pero condicionada a que pagues la deuda, no te olvides. No, el otro era Ánimo Yocandi. Bueno, pero entonces tenés, viste, la confesión, tenés el tema testimonial. Lo que me parece, y ahí, no sé vos qué pensás, Charlie, el tema de la confidencialidad, ¿cómo jugaría acá? O sea, ¿habría alguna cuestión de confidencialidad para vos? A mí es un tema que siempre... Ante todo tenemos que partir del concepto. ¿Qué es esto que estamos teniendo ahora en este instante nosotros? Porque hay que conceptualizar la situación como para decir después, bueno, ¿qué instituto jurídico aplicamos? Ante todo, esto es una comunicación. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Que la podríamos tener presencialmente, en una esquina, en un café, en un bar. Las herramientas tecnológicas nos permiten generar esto, que vos estés en Morón, que Gastón esté en su casa, que yo esté acá en Mar del Plata, pero no deja de ser una comunicación. Y en el Código Civil encontramos particularmente el 318, que habla de comunicaciones, de privacidad, de confidencialidad. ¿Sí? Entonces, partiendo de que esto es una comunicación, tenemos que tener en cuenta lo que dice el 318. ¿O no, Gastón? Por supuesto. Y más que nada que bajo el principio de que entre las partes no hay secretos. Eso ya es un principio que ha sido también recepcionado jurisprudencialmente a través de diversos fallos, al día de la fecha, que ya hemos comentado en la editorial en varias ocasiones, pero hay que partir de esa cuestión. Entre las partes no hay secretos. Si yo demando a Carlos o demando a Hernán y yo incorporo esta prueba electrónica en el pleito, Hernán no me puede decir, no, acá me estás invadiendo mi esfera de privacidad. No, la verdad que no. La protección que se concede en relación a lo que es a ciertas cuestiones como el secreto profesional, cuestiones médicas o secretos industriales, que eso sí está consagrado en diversas leyes, no aplica a lo que es la gran generalidad de los casos, por lo menos en los que trabajo yo en mi praxis diaria, que son litigios que se dan entre las partes que fueron justamente quienes intervinieron a modo de interlocutores en la comunicación. Ya si hubiera una cuestión de terceros, yo digo que tal persona dijo en otra conferencia y lo quiero traer a juicio, pues bueno, ahí lo voy a tener que hacer a modo de testigo, por supuesto, porque necesitaré su autorización. Entonces, en todo caso, yo ahí sí me estaría metiendo en su privacidad, si directamente incorporo un video de una conferencia que ahí está, donde intervino un tercero que no es parte en el proceso. Sí, está interesante. Y si hablamos de terceros y si hablamos de intervención de quienes no es parte, hasta se te abre una cuestión más, que es, ¿y si en la conversación hubiera un escribano o un funcionario público? ¿Sería un instrumento público? ¿De qué cosas daría fe? No sé si ustedes lo tienen pensado, aunque sea. Pero me parece que es otro tema para ver, ¿no? Es un tema que la verdad que nos ha dado mucho para analizar sobre la cuestión de la intervención de los fedatarios, de los escribanos, de los notarios, acerca de qué es lo que se certifica de por sí, porque a ver, acá no tenemos una firma, un trazo manuscrito por el cual el escribano puede dar fe, hay un tema de identidad también, acá estamos frente a la ocurrencia de hechos, ¿no? Son hechos, en la última instancia lo que estaría certificando el escribano es la que está ocurriendo una videoconferencia donde hay ciertos interlocutores que son quienes dicen ser,
habría que ver qué medidas se toman para establecer justamente las identidades, porque partamos de una base que lo que estamos acá haciendo es identidad digital. No estamos presencialmente de carne y hueso mostrando el DNI frente al escribano, no, lo haríamos frente a una identidad digital del escribano que por supuesto presuponemos con un grado de presunción bastante grande que es ciertamente él. Pero las falsificaciones, de todas formas, las manipulaciones se pueden dar. No sé, vos qué opinás, Charlie. Es difícil hacer conceptos generales aplicables a todos, porque como bien vos decís, es decir, hay muchas variables. Porque, es decir, hay que ver qué recaudos tomó el escribano, qué dejó constancia, qué no dejó constancia. Entonces, es un tema complejo y novedoso que hasta hace poco no se estaba hablando de esta situación, porque la verdad es que no se estaba sucediendo en el ambiente jurídico ni en la praxis diaria. Inclusive los escribanos mismos no lo tienen muy internalizado. Estamos en una práctica novedosa que surgió en la pandemia y que seguramente vamos a ver en los tribunales. Habrá que ser cuidadosos en cómo encuadrarla. Yo creo que el desarrollo del acta notarial de constatación de mensaje de WhatsApp, de página Facebook, es una base para partir en un artículo de Gastón de WhatsApp que habla del tema. Es una base, hay que profundizar y ver qué derivaciones tenemos de eso. Sí, me parece que da para pensarlo más. Yo en este artículo no abundaría sobre el tema de lo notarial, porque a mí me genera ciertas dudas. Me parece que, no sé, yo dejaría planteada acá la cuestión, no abundaría en el artículo y nada, spoiler alert, y démonos un par de semanas para pensarlo y analizarlo un poquito más, porque tiene muchas facetas para mirar. ¿Qué les parece? Y yo quiero solamente mencionar la última arista, y ya para ir redondeando esta pequeña intervención que hacemos los autores del artículo y que saldrá publicado en la editorial, conjuntamente con el artículo escrito de ella, que es el tema de la incorporación de la prueba. La incorporación, más que nada en el campo práctico, ¿no? Yo que soy litigante y me dedico a este tipo de cuestiones, cómo es la incorporación de la prueba electrónica de una grabación de Zoom, partiendo de la base que la videoconferencia, cuando se graba de forma local en la computadora o en la nube y después se descarga, se hace en formato MP4. Bueno, nosotros con el doctor Ordóñez hace poco publicamos un artículo sobre sobre la incorporación de prueba electrónica a través de los sistemas privados de almacenamiento en la nube. En base a las limitaciones que hoy por hoy tenemos para poder llevar un CD en soporte físico al juzgado, ¿no? Cuando está en vigencia la figura del letrado depositario, es un artículo al cual me remito, está publicado en la editorial, para que el lector o quien esté visualizando, el espectador que esté visualizando esta mini charla, pueda profundizar. Pero un tema muy particular que sí quiero aclarar es que es importante establecer una opción que da la plataforma Zoom, que es a modo de un timestamping, de un sello de tiempo, de una marca de agua que me da la fecha y la hora en que la grabación se está produciendo, y desde un principio hasta el momento final. Y esto que me consagra de alguna forma la integridad del documento electrónico, que el día de mañana, más si utilizo a Zoom como tercero de confianza, ¿no? Que el día de mañana la parte contraria no me puede decir, no, esa grabación fue editada, se suprimieron partes, ese reconocimiento de deuda, después yo lo desconocí, o cualquier cuestión que se pudiera dar en el medio, a través de la utilización del timestamping que concede la plataforma, eso por supuesto lo anará en la etapa procesal oportuna del perito informático, yo puedo dejar de lado estas cuestiones, ¿no? Y es una opción que es muy, muy fácil de activar desde el menú configuración, en la parte de grabación, dice establecer sellado de tiempo, o en inglés, depende de cómo esté configurada la plataforma de cada uno de los usuarios, el timestamping. Bueno, les recomiendo que la utilicen si en algún momento tienen que canalizar esta prueba electrónica al pleito. No sé, Hernán, si querés decir algo para ya cerrar. Quiero decirles que lean bien el artículo, y podemos ir cerrando, no sé, nada, cortemos acá, pongamos manos a la obra, y sigamos pensando en el tema. Ya tenemos bastante delineada la cuestión del Zoom, así que bueno, seguramente se irán desprendiendo más temas, más tópicos y más facetas para mirar, que a lo mejor en esta primera aproximación iremos viendo, pero me parece interesante profundizarlo. Agradecemos a la editorial sí. por el espacio de poder realizar esta mini conferencia entre nosotros tres, los autores del artículo. Espero que los lectores, visualizadores de esta charla les guste, y bueno, podrán indagar luego cuando salga el diario de Thomson Reuters la ley. Un saludo a todos.